Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 6 de marzo del 2023, la clase de Derecho de Leyes Procesales de Familia. Veo que hay muy poca concurrencia de los alumnos. Son 11 alumnos que han entrado y quería que entraran para el hecho de que resolver el examen, ¿verdad? Eso no lo veo yo ahí que se estén haciendo, ¿verdad? Y es necesario que todos tengan, pues porque los tengo que escuchar con respecto a ¿cómo que se llama? Para que ustedes tengan conocimiento del examen, ¿verdad? Entonces, ¿me logran escuchar? ¿Me logran escuchar? Buenos días, licenciado. Sí, Bueno, claro que ok, sí. ok. Bueno, voy a compartirles para que vean lo del examen. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el laboratorio, porque también eso necesito que también ustedes tengan claridad de lo que ya hemos hecho del laboratorio, ¿verdad? Entonces, esas fueron las notas que antes había hecho. Ya les comparto. Este es el ejercicio práctico que se les puso. Les decía en su momento que en este caso, en un proceso contencioso de divorcio, donde se peticionan además la pretensión conexa de alimentos y dentro de ese proceso la parte demandante no presenta ni ofrece pruebas respecto a la capacidad económica de la demanda, de la persona demandada, de quien se manifiesta que labora de taxista. En tal sentido, solicita que se realice un estudio socioeconómico y con base al artículo 139 literal B de la Ley Procesal de Familia, solicita que se libre oficio al Ministerio de Hacienda a fin de que dicha institución remita la declaración de renta de la persona demandada de los últimos 5 años y que la misma sea incorporada como prueba sobre la capacidad económica de la persona demandada según la petición anterior, que resolvería usted cómo aplicaría el 139 literal B en consonancia con los principios dispositivo e inquisitivo. Muchos acá me estuvieron consignando otros aspectos que realmente no era la pregunta, la respuesta que tenía que ser. Recordemos que les dije a ustedes que por el principio dispositivo, ¿verdad? Las partes pueden iniciar el proceso, ¿verdad? Hacer las solicitudes pertinentes y a la vez incorporar la prueba. Les decía yo a ustedes, hay muchas veces la prueba no se incorpora, como cuáles. Generalmente, no es que diga que eso sea la reina en todo, la prueba testimonial se menciona de que debe de consignarse la prueba testimonial con todos sus generales, como dice el 44, ¿verdad? Y sin embargo, si no se consigna, no es un aspecto que la cual vamos a declarar inadmisible, le mencionaba. Eso lo podemos solventar en la audiencia preliminar, en la fase de aportación de prueba, ¿verdad? En este supuesto, donde realmente la parte demandada no ha hecho ¿cómo que se llama? No ha presentado prueba donde determine la capacidad económica de la parte demandada, pues en este caso, ¿verdad? Y como se supone que en materia de familia lo que se busca es la verdad real, entonces en este supuesto de buscar la verdad real, ¿verdad? Les decía a ustedes que el juez de manera oficiosa puede pedir, sobre todo cuando son cuestiones de niño, niña o adolescente, ¿verdad? Cuestiones de alimento,
de investigar la capacidad y que haya una respuesta oportuna para la petición que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, acá en la cuestión, lo inquisitivo, la respuesta que ustedes querían que me hicieran era que el supuesto, el hecho de lo inquisitivo del juez, y aparte de que a pesar que no haya una situación, ¿verdad?, de petición o no haya prueba realmente, ¿verdad? Pero en ese sentido el juez va tomando en cuenta que son grupos vulnerables, niña, niño, adolescente, puede hacerlo como una excepción, ¿verdad? Y a la vez buscando la verdad real. Eso es lo que quería que me resolvieran ustedes, ¿verdad? Esa era la pregunta número uno. La pregunta número dos decía, en un proceso contencioso de cuidado personal, perdón, quiero ver. ¿Qué resolvería usted? O sea, lo primero era resolver que el dictado de la medida cautelar, la información que se solicita por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Eso es lo que se resolvería. Eso se resuelve en la audiencia preliminar, en la fase de aportación de pruebas. Eso, en primer lugar, artículo 109 de la Ley Procesal de Familia. ¿Cómo aplicaría el 139, literal B, de la Ley Procesal de Familia? Es eso, en virtud de grupo vulnerable por el interés superior del niño, ¿verdad? Tomando en cuenta de que lo que se busca es la verdad real, eso va con el principio, obviamente el principio dispositivo e inquisitivo, y dispositivo porque iniciaron la demanda en las partes, ¿verdad? Y lo inquisitivo es que el juez está buscando la verdad real. Eso era por un lado, la respuesta de la pregunta, perdón. La segunda dice, en un proceso contencioso de cuidado personal, después de contestada la demanda, la jueza realiza el examen previo. Perdón, se va logrando escuchar lo que voy diciendo de la respuesta, porque no quiero que después me vayan a estar diciendo de que ustedes pusieron esto, pusieron lo otro. Yo les fui poniendo respuesta a cada grupo, ¿verdad? De lo que yo encontré, valorando lo que ustedes hicieron, ¿verdad? La otra cuestión es que sigan indicaciones. Yo les he puesto ahí que las indicaciones son, en primer lugar, ¿verdad? Hacerlo todo en grupo, porque el objetivo de esto es hacer en un grupo, es que todos aprendan, ¿verdad? Todos vayan aprendiendo de este hecho ¿cómo que se llama? De trabajar en grupo, ¿verdad? Y que cada uno tiene que hacer las aportaciones, cada uno, y posteriormente, eso obviamente quiero que me lo pongan en el trabajo, y a la vez llegar a una conclusión, pero la mayoría no me está haciendo eso, y son de las indicaciones que les puse, ¿verdad? No sé si, por eso les decía, si que tienen alguna duda, yo perfectamente hubiese estado evacuándola, pero no esperar un día antes, como algunos me hicieron. ¿Por qué? Porque la plataforma, hay veces no manda ni los mensajes a tiempo, ¿verdad? Porque un día antes es bien difícil día antes de entrega la tarea, ¿verdad? Que eh, que yo perfectamente les puedo ayudar ahí, ¿verdad? Por esas mismas situaciones, pues son cosas que ya no, o sea, salen de mis manos, pues. Sí, se escucha, se logra entender. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Esa era la pregunta número uno. La pregunta número dos es la que bueno, les decía, en un proceso contencioso de cuidado personal, después de contestada la demanda, la jueza realiza el examen previo dentro del referido proceso, conforme al artículo 98 de la Ley Procesal de Familia, y señala fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Previo a la celebración de la misma, ordena escuchar a la niña Paola Martínez, de 9 años de edad, a través de las cámaras GESEL, aduciendo que es el mejor mecanismo para no revictimizar a la niña, ya que son especialistas de psicología los que saben cómo escuchar a las niñas, niñas y adolescentes. Ahora bien, de acuerdo con los estudios realizados por los especialistas, psicólogo, trabajador social y educador que pertenecen al equipo multidisciplinario adscrito al juzgado, al juzgado de familia, que la niña es muy madura a su edad y entiende perfectamente la situación de su familia, de su madre y padre. Por lo anterior, considera correcta la decisión de la jueza de no escuchar a la niña Paola Martínez, sino la Cámara GESEL. Se respeta el principio de mediación en relación al principio del interés superior del niño, niño y adolescente.
fundamenta su respuesta. En primer lugar, ya les había dicho que conforme al artículo 8 de la Ley Procesal de Familia, no puede la jueza delegar todos sus actos procesales realizados por ella misma en otras instancias, menos en las cámaras ESEL, ¿verdad? O en todo caso colaborador, psicólogo, trabajador social y educador, ¿verdad? No ese es el fin, ¿verdad? La observación número 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño ha mencionado o ha manifestado que en estos casos, ¿verdad?, la niña, niño o adolescente debe ser escuchada directamente sin ninguna interferencia de cualquier índole con el juez o jueza de familia, ¿verdad? Esto en consonancia con el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? 7 literal J de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y bueno, antes era el 12 de la Lepina, hoy creo que siempre sigue siendo el 12, pero de la ley que les adjunto, pues esa me escapa el artículo, pero era ese, ¿verdad? La inmediación, esto en consonancia con la observación 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, estamos hablando de que la jueza no puede delegar este acto procesal en ninguna persona. Eso podemos hablar con respecto a la primera pregunta, si considera correcta la decisión de la jueza de no escuchar a la niña Paola Martínez, sino la Cámara Gesell, y eso es incorrecto. ¿Se respeta el principio de mediación en relación al principio del interés superior del niño? No se respeta. ¿Por qué? Porque ya le he mencionado que el principio de mediación, el juez tiene que inmediar la prueba, y aunque la escucha del niño no es prueba, sino que es un aspecto que se tenga que valorar, porque recordemos, una cosa es que el niño, niña, adolescente sea ofertado como testigo, y ahí tal vez podría ser por las cámaras Gesell, pero aquí no les estaba preguntando como testigo. Muchos acá se fueron por las cuestiones penales, y en eso de penal tampoco, ¿verdad? Aquí estamos en familia. Les decía que en su momento hay que flexibilizar en esto, ¿verdad? Eso eran las respuestas que se tenían que hacer. ¿Hay dudas hasta acá por lo que les he mencionado? ¿Hay dudas? De mi parte, no, licenciado. ¿Los demás? Los demás los estoy escuchando. Los escucho, si no voy a empezar a preguntar, porque también voy a estar viendo si en verdad están ingresando a la clase. Yo no he querido hacer esto de estarles preguntando a cada uno de ustedes, porque tampoco, ¿verdad? Yo sé que van en sus actividades o en todo caso, pero el punto es que realmente estén en la clase, porque lo mismo les decía en su momento, que esto es lo importante, que ustedes también puedan, bueno, les quede una enseñanza de lo que hemos hablado. Los demás, o empiezo a preguntar, por lo menos dígame dos que realmente sí han comprendido, aparte de Edwin, ¿no? ¿Cómo que se llama? Mesa Hernández. ¿Sí? Los escucho, los demás. Los escucho a los demás. Marielos Estrada. Marielos Estrada. Marielos Estrada, ¿me escucha? Bien, entonces como que no estuviera. Vamos, Lucía Bueno, Recinos. si le escuche, va a disculpar que no le puede contestar. Pero de mi pregunta es, Marielos, ¿le ha quedado claro la respuesta del laboratorio que he dado? Sí, licenciada, me han quedado claras. Muchas Ok, gracias. gracias. Lucía Recinos. Lucía Recinos. Lucía Recinos. Bien, entonces esta persona como que no estuviera. Vamos, Hernández de Peña. Sí, Hernández de Peña. licenciado. Le ha quedado clara la respuesta del laboratorio a las Sí, cuales licenciado. estoy diciendo. Sí, me ha quedado.
Sobre esto, sobre todo usted que me pidió en su momento que ser un poquito más, ¿verdad? Detenerme un poco más sobre las clases, sobre la respuesta, pues yo con todo gusto, pero necesito también que siempre me corresponda, ¿verdad? Cuando le estoy diciendo, no solamente usted, sino que todo, ¿verdad? Sí, Qué bueno que le quedó claro. sí, licenciado, Bien. muchas gracias. Bueno, entonces una vez evacuado esto, vamos a con el examen. Examen. Vaya, ¿logran ver el examen? ¿Logran ver el Sí, examen? sí, licenciado. Licenciado. Ok, sí, dígame. Dígame, si alguien iba a preguntar. Bien, dice la pregunta número 1. Eran 2 casos que se les estaba dando, ¿verdad? 5 puntos cada uno. Dice el primero, Juan Pérez tiene inscrita 2 asientos de partida de nacimiento en los registros del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Salvador y de San Marcos, ambas del Departamento de San Salvador, y en las cuales ni la fecha ni el lugar de nacimiento, de su nacimiento corresponden a la realidad. Es el caso que su padre, en estado de ebriedad, fue a dar datos de su nacimiento equivocados a 2 alcaldías distintas. Por ello, inicia diligencias de nulidad de inscripción de 2 partidas, de sus 2 asientos de partida de nacimiento, conforme a los artículos 196 del Código de Familia y 1551 y siguientes del Código Civil. A su vez, solicita que subsidiariamente se establezca su nacimiento conforme a los artículos 197, 198 ambos del Código de Familia, y se ordene la inscripción de la respectiva partida, para lo cual ofrece prueba documental y testimonial. Basándose en los principios de economía procesal, celeridad y concentración, ¿cómo resolvería usted el anterior planteamiento? ¿Admitiría las 2 pretensiones o rechazaría la segunda? ¿Verdad? Cuando me refiero a cómo resolvería ustedes, si admitiría las 2 pretensiones o rechazaría la segunda, estamos hablando de que la primera era la nulidad de partida de nacimiento, ¿verdad? Que estaba pidiendo, ¿verdad? Y el subsidiario, o sea, nulidad de asiento de partida de nacimiento conforme al artículo 196 del Código de Familia y 1555 siguientes del Código Civil. Esa era la primera pretensión, junto con el establecimiento subsidiario de nacimiento conforme al artículo 197 y 198 del Código de Familia. ¿Sí? Esa era la primera. O en todo caso, decía, los 2 asientos de partida de nacimiento, la nulidad era la primera, ¿verdad? Solo la nulidad, perdón, la primera de partida de nacimiento, la nulidad, y también el subsidiario, ¿verdad? Y la segunda es que nada más se declare una, ¿verdad? Partida de nacimiento, tomando en cuenta los artículos 138 y 193
de la 138, 193 del Código de Familia y 27 de la Ley Transitoria al Registro del Estado Familiar y de los regímenes patrimoniales, ¿verdad? Esto eran las dos pretensiones. Varios me pusieron, admitiría ambas pretensiones, puede haber presentado diligencias necesarias, tanto prueba como, no sé, ambas pretensiones, o sea, estamos hablando de las dos primeras, nulidad y establecimiento subsidiario y filiación ineficaz y, en todo caso, rectificación de asiento partido de vencimientos, son excluyentes, no pueden admitirse ambas, o sea, no podemos decir que las cuatro pretensiones que les había puesto, ¿verdad? Porque aquí requiere una. Recordemos que la persona Juan Pérez tiene dos asientos de partida de nacimiento inscritos a su favor, ¿verdad? El establecimiento subsidiario de hijo, lo que se pretende es que, ya sea por alguna omisión o destrucción que haya habido en el registro del estado familiar por algún siniestro, algún incendio, por la guerra civil que pasó en nuestro país, por la alcaldía perdió el libro, por no sé por qué circunstancia lo haya perdido, etcétera. Circunstancias de esa índole, ¿verdad? Hacen ver que no hay una omisión o destrucción del libro donde está su partida de nacimiento, ¿sí? En este caso no les estoy poniendo eso, les estoy diciendo que, ¿verdad? Hay dos asientos de partida de nacimiento, obviamente con realidades no, las realidades no acordes al nacimiento de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque su papá fue a dar asientos, el asiento fue a inscribirlo, ¿verdad? Lo reconoció en ambos asientos de partida de nacimiento y a la vez puso, ¿verdad? Datos erróneos. ¿Cuáles datos erróneos? Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. Esos son los datos erróneos, ¿verdad? Incluso hasta los nombres de sus padres, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El artículo 138 del Código de Familia habla de la filiación ineficaz y bajo jurisprudencia se ha dicho que este tipo de pretensiones de filiación ineficaz, ¿verdad? Ese artículo en sí, ¿verdad? Ha dicho que hay un universo de posibilidades que pueden establecerse dentro de una partida de nacimiento. ¿Qué es lo que sucedió, verdad? El epígrafe filiación ineficaz que establece el 138 no se refiere a la filiación propiamente de la persona o del demandante o solicitante, ¿verdad? Se refiere nada más a la forma que se inscribió la partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque si se refiriera a la filiación paterna o materna, no existiría la impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad o impugnación por Ministerio de Ley de paternidad o maternidad indistintamente, ¿verdad? Como lo que establece el 150 y 156 del Código de Familia, ¿verdad? Entonces, aquí partimos que hay dos asientos de partida de nacimiento que conforme ese artículo 138 y a la vez el 27 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, que este último nos menciona que una persona no puede tener más de un asiento de partida de nacimiento, es única, ¿verdad? Entonces, el principio registral, primero en tiempo, primero de derecho, o principio de prioridad registral, ¿verdad? Que se aplica a los registros en general, ¿verdad? Aplica que la primera partida de nacimiento que se inscribió, esa es la válida, la segunda, pues ya no, ¿verdad? Indistintamente la forma que se ha hecho, ¿verdad? Pero, obviamente, una partida de nacimiento va a tener que declararse la ineficacia. Y recordemos que la ineficacia, ¿verdad? Por lo que vimos nosotros anteriormente y por lo que también ustedes habrán visto en la materia de derecho procesal civil en general, ¿verdad? Todo aspecto meramente contrario a la ley, ¿verdad? Es nulo y la ineficacia es una especie de nulidad, ¿verdad? Entonces, hasta así lo han dicho doctrinarios. En este caso, pues estamos viendo de que tendría que ser las dos, se admitiría la de filiación ineficaz
y la de rectificación de partida de nacimiento, conforme al artículo 138, 193, ambos del Código de Familia, y 27 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Esto con el fin de anular un asiento de partida de nacimiento, ¿verdad? Y rectificar el que se mantenga vigente, tomando en cuenta que ya está inscrito un asiento de partida de nacimiento. Esa era la respuesta que iban a dar, pero realmente la respuesta aquí, pues, un tanto ambigua, ¿verdad? Sin embargo, a algunos les fui valorando aspectos, ¿verdad? Rescatables, pero esto no es que tenga que hacerse de esta manera, ¿sí? Se logra entender ¿cómo que se llama? Esta pregunta. ¿Se logra comprender esta pregunta? Sí, Lic. ¿Hay, ¿cómo se llama? ¿Alguna interrogante que ustedes me han dicho, me digan, fíjense que no, yo lo entendí así, ¿verdad? Y que realmente yo así lo puse, ¿verdad? Necesito saber porque después ya no va a haber rectificar ninguna, me estoy planteando ustedes que quieran corregir su nota. Yo he tratado la manera de que ustedes tengan la nota lo más favorable, ¿verdad? Pero por favor, necesito que también pongan más de empeño, ¿verdad? Eso es para que, tanto para lo de la cátedra como para ustedes, que eso les va a quedar como enseñanza lo que aprendieron de este ciclo. Sí, Mesa, aparte de Mesa, del compañero Mesa, ¿ha quedado claro lo demás? ¿Ha quedado claro lo que estoy hablando? Sí, Lic. Sí, Lic, ha quedado claro. Ok. Esa era la pregunta 1, ¿verdad? Que valía 5 puntos. Aquí incluso se lo fui poniendo, ¿verdad? En comentarios, porque eso fue, si bien responde la pregunta, pero no determina sobre pretensiones que admite, daría nulidad de asiento de partida de nacimiento, le pongo ahí, ¿verdad? O en todo caso, filiación. Debemos tener presente que existen 2 asientos de partida de nacimiento, por tanto, conforme al principio de prioridad registral, solo debe estar un asiento de partida de nacimiento, y no se trata de inscribir uno nuevo, sino de rectificar uno de los que quedarán vigentes. ¿Verdad? Esa era la respuesta que había puesto. La segunda era, ¿verdad? En el proceso de divorcio se admite la demanda, bueno, en un proceso de divorcio se admite la demanda y se ordena el emplazamiento de la persona demandada, conforme al artículo 34 y 95 de la Ley Procesal de Familia. Una vez ha sido diligenciado el acto de comunicación, o sea, el emplazamiento, conforme a los artículos 181 y 182 del Código Procesal Civil y Mercantil, comienza a correr el plazo de 15 días que indica el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia, y el demandante presenta un escrito a falta de un día para culminar el plazo determinado por la ley para la contestación de la demanda, en el que solicita sea ampliada y modificada sustancialmente la demanda, conforme al artículo 43 de la Ley Procesal de Familia. Ante ello, la persona demandada presenta un escrito pidiendo al juez que le conceda un nuevo plazo, pues para ejercer adecuadamente su derecho de audiencia y de defensa lo necesita, y dado la extensa y sustancial ampliación y modificación de la demanda, necesita de más tiempo. El juez resuelve declarando sin lugar la petición, aduciendo que de acuerdo con el principio de eventualidad y el de preclusión, si no presenta la demanda en el plazo conferido, ya no lo podrá hacer y se priva de la posibilidad de alegar lo pertinente a su defensa. ¿Es correcta la decisión? ¿Cómo armonizaría la interpretación de los principios de igualdad, eventualidad y preclusión ante este caso? Fundamente su respuesta. Muchos me pusieron así, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el juez no estaría correcto, pues el demandante presentó escrito los 15 días por su parte. De igual manera presentó un escrito del cual pide un nuevo plazo, lo cual se podría llevar a cabo, pues la demanda no ha sido contestada, ya que si esta hubiese sido contestada, no habría tenido la oportunidad de ampliar el plazo, ni se podría modificar nada. Es en conformidad con los principios, ambos tienen derecho de presentar el escrito, tanto el demandante como el demandado, según el principio de igualdad, y siempre y cuando presenta antes que culminar los 15 días y la demanda no haya sido contestada. En tanto, los principios de eventualidad y preclusión citados, que consiste en que el acto procesal deben ser realizado dentro de la etapa que señala la ley,
es decir, el tiempo que da para ser realizado, ya que conformidad con el artículo 43 cita los momentos procesales en los cuales se puede modificar y ampliar la demanda. Sobre esto, pues, esa fue la respuesta, una de las respuestas que casi andaban similares, por agarré para ustedes, ¿verdad? Debo de decirles que en este caso es un proceso de divorcio, se los expliqué, este caso se los expliqué en la clase, ¿verdad? Prácticamente era irlo a traer, ¿verdad? Porque yo era escuchar, si no les había quedado claro, escuchar nuevamente el video y ahí ustedes hubiesen, ¿verdad? Respondido hubieran dado una respuesta, ¿verdad? Acorde a lo que les estaba pidiendo. El artículo 43 de la Ley Procesal de Familia determina que debe de establecerse, ¿verdad?, la ampliación y o modificación de la demanda. Esto se hace hasta antes de contestar la misma. Y eso lo dice el 43 de la Ley Procesal de Familia. Y esto en consonancia con el 97. El 97, ¿por qué? Porque son 15 días para contestar la demanda. Yo les decía a ustedes que hay muchas veces se cree erróneamente que la modificación de la demanda, por lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? El 44 establece que debe poner las generales de los testigos y a mí se me olvidó poner las generales de los testigos para la demanda. Entonces vengo y yo le digo al juez, se me olvidó y como estoy en la etapa pertinente, ¿verdad? Como aunque usted me lo requirió, pero yo modifico y amplío la demanda. ¿En qué sentido? Consigno las generales de los testigos. Díganme, ¿para qué darle 15 días más a la parte demandada si lo que está queriendo introducir, en este caso la parte actora, era la omisión que hizo de consignar las generales, como lo determina el 44 de la Ley Procesal de Familia, de los testigos? Yo les dije en su momento que si son estos aspectos en la audiencia preliminar pueden ser superados, porque no hay razón de ser para que conteste la demanda, vuelva a hacérsele, téngase por ampliada o modificada la demanda y se le traslado la parte para que la contraparte, o sea, la parte demandada, para que dentro de los 15 días, como dice el artículo 97, conteste la demanda por los generales del testigo. Es ilógico esa situación. Por eso la pregunta era, ¿es correcta la decisión? La decisión de la jueza, ¿verdad? Es un tanto, del juez o jueza de familia, un tanto ambigua, porque, ¿verdad? No puede ser que todos, ¿verdad?, van a ver esa situación. ¿Por qué? Porque para armonizar, ¿verdad?, como la siguiente pregunta que le pongo ahí, la interpretación de los principios de igualdad, eventualidad de preclusión en este caso, ¿verdad? Obviamente es que si hay una modificación, les ponía yo el caso del siguiente, les decía, el divorcio por la segunda o tercera causal, ¿verdad? Indistintamente que establece el artículo 106, ordinales segundo y tercero del Código de Familia, indistintamente que sea por separación, por el motivo de separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos o por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges, ¿verdad? Indistintamente los dos, por las que sea, ¿verdad? Esto en consonancia con lo que establece el artículo 112, ¿verdad? Les mencionaba 111 o 112, si no me equivoco, del Código de Familia. Esto donde dice que si de los hechos se deduce pérdida o suspensión de la autoridad parental, el juez puede decretarla. Imaginémonos que el juez o le haya hecho una prevención o en todo caso no la haya evacuado y posteriormente que aunque lo haya hecho de manera ambigua la parte actora y después se da cuenta, híjole, se me olvidó poner la pérdida de la autoridad parental por la causal, me imagino, les pongo un ejemplo, ¿verdad? La causal segunda por abandono, por el motivo segundo que determina el artículo 240 ordinal segundo del Código de Familia. Entonces, ahí sí, porque ahí está introduciendo otra pretensión, va a introducir prueba, ¿verdad?, que determine, entonces ahí la parte habría que valorar, ¿verdad?, siempre y cuando no entorpecer el proceso, ¿verdad?, si se le dan los 15 días que establece la Ley Procesal de Familia o en todo caso, ¿verdad?,
Sí, lo que determina ahí ¿cómo que se llama? Solo para que conteste, ¿verdad? Digo esto porque les mencionaba yo a ustedes previamente a esto, era porque si solamente introdujo la prueba y, perdón, la pretensión de pérdida de la autoridad parental y la prueba ya estaba ahí en el proceso, eso ya se le dio oportunidad por el principio de defensa, por el principio de igualdad, eventualidad de preclusión a la parte demandada para que se pronuncie sobre ella. Entonces habría que valorar qué tiempo se le da, ¿verdad? No necesariamente los 90, los 15 días que dice el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia. No es solamente esa, ¿verdad? Sino que aquí implicaría consignarle ese tiempo, ¿verdad? Que acorde para no entorpecer el trámite del proceso, ¿verdad? Eso era en el sentido de armonizar, ¿verdad? La interpretación de los principios, ¿verdad? Igualdad, eventualidad y preclusión, como se los había mencionado, ¿verdad? Esa era la respuesta que quería que me dieran ustedes, que esa perfectamente la consigné el día bueno, previamente en una clase, ¿verdad? Si no, ahí están los videos y pueden escucharlo, ¿verdad? Eso lo mencioné, ¿verdad? Acá di una respuesta también, ¿verdad? Los plazos determinados por la Ley Procesal de Familia son perentorios, por ende, conforme al principio de preclusión y eventualidad, no se le puede dar más tiempo a lo establecido en el artículo 95, 15 días para contestar la demanda. Pero si hay una ampliación de la misma, o sea, me estaba refiriendo a las pretensiones, conforme al artículo 43 de la Ley Procesal de Familia, el juez determinará el plazo más favorable a la parte demandada para que conteste la ampliación de la demanda, que puede ser que los 15 días, tomando en cuenta que es casi todo, ¿verdad? Una nueva demanda, porque puede pasar eso, una modificación en todo, o puede ser que solamente se haya ampliado en términos, ¿verdad? Que ya hay introducción de prueba, ya solamente la pretensión, etcétera. Va a depender de cada caso, pero por eso es que les pongo ahí, el juez determinar el plazo favorable a la parte demandada para que conteste la ampliación de la demanda, que puede ser lo que dice el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ya que sobre esto de la ampliación, la Ley Procesal de Familia no dice nada de esto, de la ampliación, cuánto tiempo que hay que darle. Eso se ha manifestado por medio de jurisprudencia y se ha dicho emanada por las cámaras, al igual que la sala de lo civil, que se ha dicho que sean los mismos 15 días que establece el 97, pero tampoco lo ha dejado así de manera cerrada, es decir, que ya no hay otra interpretación sobre eso. Por ende, como hay una diversidad de situaciones que pueden establecerse acá, puede pasar esa situación en la cual la parte demandada, ¿verdad? Demandante, perdón, haga una ampliación o modificación, digamos, no tan exorbitante para poderle dar los 15 días. Va a depender, ¿verdad? Eso imperando los principios, como le dije, de igualdad, eventualidad, preclusión. Eso pues era un aspecto, un ejemplo, ¿verdad? Aquí les pongo que es un aspecto como, por ejemplo, generalidades de los testigos, les ponía o agregar uno de los que más que se soluciona en la fase de aportación de prueba conforme 109 de la Ley Procesal de Familia en la audiencia preliminar, o en todo caso ponderar el derecho de defensa y el principio de igualdad a la parte demandada si es que la modificación es en todo caso y tenga necesariamente ampliar el plazo de los 15 días. ¿Sí? Entonces, eso en ese sentido. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Ok. Los demás, señora Hernández de Peña, y siempre la siento que se queda con dudas. Ya está ahí. Ok. Mónica Velázquez. Mónica Velázquez. Mónica Velázquez. Buenos días, licenciado. Por mi Bien. parte ha quedado todo bastante claro, gracias. Ok. Gabriel Quintanilla. Gabriel Quintanilla. Gabriel Quintanilla. Bien, si no me contestan, yo solo les voy a consignar que no estuvieron en clase, ¿verdad? Porque también, si no contestan es como que no estuvieran. Paola Vilés.
Paola Vilés. ¿Me escucha Paola Vilés y Gabriel Quintanilla? Paola Avilés y Gabriel Quintanilla. Bien, entonces como que no estuvieran. Vamos a ver. Villafuerte, Mauricio. Mauricio Villafuerte. Mauricio Villafuerte. Mauricio Antonio Villafuerte. Bien, entonces yo, estas tres personas últimas que he mencionado es como que no estuvieran. Marcela Estrada, Marielo, perdón, Estrada. Marielos Estrada. Sí, ¿Le quedó claro, Marielos Estrada? todo claro. Ok, gracias. Lucía Recinos. Todo claro, Lick. Gracias. Ok, bueno, entonces ahí quedaría lo del examen, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? Para cualquier cuestión, yo ya aquí se los he resuelto, pues para que también quede claro, ¿verdad? Por qué razón es que se le consignaron las notas que han tenido, ¿verdad? Entonces, yo en este caso he hecho lo más, ¿cómo se llama? Por ponderarle las respuestas, ¿verdad? Pero, o sea, necesito que también, las respuestas sean acordes, ¿verdad? Lo que hemos hablado en clases, ¿no? Que van a hacer una salida así media campante, ¿verdad? E incluso no decir nada, ¿verdad? Porque recordemos, podemos decir una respuesta, pero no decimos nada, ¿verdad? ¿En qué salida estamos haciendo? No le estamos dando respuesta a lo que nos están preguntando. Entonces, eso a todas luces es, ¿verdad? Mala la respuesta. Sin embargo, he tratado la manera de potenciarlo, ¿verdad? Eso ante todo. Bien. En virtud de esto, pues vamos a seguir con lo que habíamos hablado de las medidas cautelares, ¿verdad? En eso nos habíamos quedado. Habíamos hablado de las medidas cautelares, lo que debemos de entender por ellas, que son aquellas que tienden a impedir que durante el lapso que transcurre en la iniciación de un proceso y el conocimiento de la decisión final sobrevenga y cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. Eso como que el concepto que vamos a entender por medida cautelar. Habíamos hablado que las medidas cautelares tienen perspectivas que trata la doctrina procesalista, como cuáles, como que es una acción cautelar, un proceso cautelar y un acto de aseguramiento. Cuando hablamos de acción cautelar, obviamente es que por su carácter puede ser solicitado durante previo a la interposición de la demanda, durante la tramitación del proceso o posteriormente al dictado de la sentencia, es decir, sea en la fase previa a la iniciación de la demanda, fase cognitiva, o sea, en el conocimiento del proceso, y fase ejecutiva posteriormente a la iniciación después del dictado de la sentencia en el proceso. Como proceso cautelar, obviamente es un trámite que hay que seguir y lo establece los artículos 75 y siguientes de la Ley Procesal de Familia. Ese trámite se le llama un proceso cautelar, ¿verdad? Entonces también se menciona por parte de la doctrina procesalista lo que se entiende también como acto de aseguramiento. ¿Por qué acto de aseguramiento? Porque dependerá de las circunstancias por las cuales se está solicitando la medida cautelar. Por eso es que mencionaba como acto de aseguramiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en alimentos, les mencionaba yo a ustedes de que en alimentos generalmente se pide la anotación preventiva de la demanda. En esa pretensión no quiero decir que solamente ahí se pida, sino que ahí se puede pedir en las demás siempre y cuando se determine por qué la circunstancia se está haciendo. Pero imaginémonos que sea la anotación preventiva de la demanda, ahí hay un acto de aseguramiento. ¿Por qué? Porque hay una persona obligada por Ministerio de Ley, por tener la autoridad parental de los hijos, como lo determina los artículos 206, 207 del Código de Familia, y que por ende, ¿verdad?
se trata de asegurar las resultas del proceso, ¿verdad? Entonces, ahí podrían ser, ¿verdad? Entonces, eso habíamos hablado. También habíamos hablado del objetivo de las medidas cautelares. ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Que conforme al inciso primero del artículo 76 de la Ley Procesal de Familia, tal como ustedes lo ven en la diapositiva, que se lo han consignado, es proteger derechos personales y patrimoniales, porque son los que determinan tanto el 124 como el 130 de la Ley Procesal de Familia, esto de los miembros de la familia, ¿verdad? Evitando con ello que se causen daños graves o de difícil reparación, ¿verdad? Eso es para determinar el objetivo, ¿verdad? En el caso de las características, les había mencionado a ustedes que son características provisionales, ¿verdad? Accesorios, celeridad, ¿verdad? Flexibilidad, variabilidad, discrecionalidad y recurribilidad. Cuando mencionaba que eran las provisionales, obviamente son medidas que nunca van a tener un carácter definitivo, sino que solamente a partir de ese aseguramiento se establece que parte del juez, como lo dice el 76, un tiempo de duración de las medidas cautelares, que ese tiempo de duración va a ser corto, ¿verdad? No quiere decir que va a ser para toda la vida, ¿verdad? Entonces, por eso son provisionales. Accesorios, les mencionaba a ustedes que era accesorio a partir de que no es lo principal que se está resolviendo. Lo principal, imaginémonos, sea un divorcio por la causal segunda o motivo segundo, perdón, del Código de Familia, artículo 106, ordinal segundo del Código de Familia, o sea, por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos. Estamos hablando que en este caso es lo principal que se está resolviendo, ¿verdad? Lo accesorio es que una petición de medida cautelar, y esa medida cautelar va a tener un fundamento. ¿En qué sentido? Y ahí es porque quiero, en virtud de los régimen patrimoniales en los cuales estamos sometidos ambos cónyuges, los bienes, pues el señor los puede, como están a su nombre, los puede transferir a terceras personas, etcétera. Eso para poner o consignarlo desde ese sentido. Entonces, aquí ven el caso de la accesoriedad. La celeridad, estamos hablando de que en este tipo de medidas cautelares, sobre todo cuando ya existe una eminente obligación por parte del progenitor, como puede pasar en el caso de la restricción migratoria, ¿verdad? La ley en el artículo 258 del Código de Familia menciona que tiene que resolverse de manera rápida y expedita. ¿Y eso qué quiere decir? De manera, recuerdan por el principio de celeridad, pues en ese sentido, ¿verdad? Esa celeridad del caso, ¿verdad? Verificarse la procedencia de la misma medida cautelar, y eso puede ser con con el dictado, ¿verdad? En ese caso de la restricción migratoria. La restricción migratoria, como lo dice el 258 del Código de Familia, son 24 horas que deben de resolverse. Entonces, esa es la celeridad que llama la doctrina y que la ley también, pues, da la posibilidad, ¿verdad? La flexibilidad, cuando nos hablamos de la flexibilidad, y como lo también mencioné en el caso de el 139 literal A de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Mencioné, me refiero con el caso que les consigné, el primero, el laboratorio, ¿verdad? La flexibilidad implica que en estos casos, ¿verdad? En materia de familia debe de imperar no el formalismo, como lo dice el artículo 23 de la Ley Procesal de Familia, quitar ese formalismo, sino que ampliar más y ver la posibilidad si procede o no la medida cautelar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las características, ¿verdad? La variabilidad es que obviamente son mutables. Cuando hablo de son mutables, es que pueden haber una modificación, ya sea, ¿verdad?, por más o por menos de lo ya dictado. Entonces, en ese sentido, es variable, o sea, no se mantiene. Puede pasar que en un momento dado, alguna circunstancia haga la diferencia. Imaginémonos, cuota alimenticia se le haya consignado a una persona que tenía capacidad económica bastante, ¿verdad?, bien demostrable en el proceso, sobre todo de un empleo que él o ella tenía,
y que cambió, ¿verdad?, radicalmente de un año a otro. ¿Por qué? Porque ya no tienes empleo. A partir de eso, pues ya no son los mismos ingresos, ¿verdad? Si le habían consignado una cuota alimenticia provisional de $2,000, imaginémonos, porque tenía capacidad económica para una persona aportarle, y porque también en las necesidades, la situación que se mantenía por este niño era bonanciable, es decir, se mantenía ostentosa, vivía en un estatus, ¿verdad?, muy diferente a las familias, digamos, que aquí en el país, en El Salvador, se mantienen en la generalidad, ¿va? Es decir, que buenos colegios, ¿verdad?, un lugar, una zona de vivienda exclusiva, etcétera. Eso hace que las cuotas alimenticias sean un poco altas, pero si eso cambia totalmente, ya sea por A o B circunstancia, entonces esa variabilidad cambia, ¿verdad? Ya la cuota no se le puede consignar de $2,000 a una persona que ya no tenga esos ingresos, ¿verdad?, superiores a estos para que se debían consignar, ¿verdad? Esto por decirlo, este caso de la característica por la variabilidad. En el caso de la discrecionalidad, estamos hablando que es discrecional, ¿verdad?, el hecho de que el juez o jueza de familia dicte una medida cautelar. Recordemos que las medidas cautelares se dictan, ¿verdad?, sin el hecho de que prueba robusta para el dictado de la misma, sino solamente, ¿verdad?, los presupuestos en los cuales se deben determinar, como les decía a ustedes, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, ¿verdad? La apariencia de buen derecho, recordando, ¿verdad?, es el aspecto en el cual demuestra el derecho por el cual esta persona lo necesita, ¿verdad? ¿Por qué razón necesita esta situación, ¿verdad? En el caso de alimento, obviamente la partida de nacimiento con que la demuestra, y en el caso, pues, del peligro de la demora, la necesidad, obviamente, una persona, y peor en el caso cuando es niña, niño, adolescente, que les decía a ustedes, se comprende o se entiende que un niño, niño, adolescente no puede trabajar y por ende dependen, ¿verdad?, así totalmente de sus progenitores, es decir, de su padre y su madre. Entonces, en ese sentido, pues, la discrecionalidad del juez de aplicar una medida cautelar que se le solicita, sobre todo para el dictado de una medida cautelar como cuota alimenticia, puede serlo amparándose en estos aspectos, ¿verdad? Verificar, ¿verdad?, liminalmente la capacidad económica de las partes, ¿verdad? Entonces, y la necesidad, ¿verdad?, en qué sentido está la niño, niña o adolescente. También les mencionaba que las medidas cautelares, por su misma naturaleza, por la forma como se otorgan, ¿verdad?, son recurribles, por eso es la recurribilidad. Son recurribles, me refiero a que si imaginémonos que el juez se haya equivocado para el dictado de una medida cautelar, sea de un cuidado personal, sea de una cuota alimenticia, un régimen de visita, sea de una anotación preventiva de la demanda, de un secuestro, etcétera, diversidad de aspectos que pueden dar, ¿verdad?, de medidas cautelares, y son las que también podemos mencionar, las que establece el artículo 124, 130, ambos de la Ley Provincial de Familia, o en todo caso 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, o 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, ¿verdad? Indistintamente, en ese caso, ¿verdad?, que se hayan otorgado y que a partir del hecho de que no está de acuerdo la persona a quien en contra de quien se dicta la medida cautelar, pues puede recurrirla, ¿verdad? Da el plazo. La ley que establece, ya sea por la interposición de recursos de revocatoria o apelación en subsidio, o revocatoria con apelación en subsidio. Esto como lo establece los artículos 150 y 156 de la Ley Procesal de Familia. ¿En cuál es tiempo? Si estamos hablando que es una interlocutoria, eso se puede apelar dentro de los 3 días, interlocutoria, ¿verdad?, dentro de los 3 días, o auto, como lo establece el 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia. Recordemos ¿cómo que se llama?, el 218 de la Ley Procesal de Familia y el 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, sobre eso, pues, se puede interponer recursos por vía, ¿verdad? Si es fuera de audiencia que se dicta,
Esos son 3 días. Si es dentro de la audiencia, porque puede ser que la medida cautelar se dicte en audiencia preliminar o audiencia de sentencia, indistintamente. Entonces acá es inmediatamente al dictado de la medida por parte del juez que tiene que recurrir, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando para ese derecho de recurrir de la parte agraviada, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer en este caso, ¿verdad? Y les decía en su momento a ustedes que en este caso de esto de que se recurre, la ley procesal de familia en el 155 de la ley procesal de familia menciona de que son apelaciones que no se van acumulando, sino que son de conocimiento inmediato. Cuando digo conocimiento inmediato es que obviamente se paraliza todo y se remite para la Cámara de Familia o Cámara Especializada en Niñez y Adolescencia que legalmente corresponda. ¿Con qué fin? Con que este hecho, ¿verdad? Pueda ser conocido por parte del Tribunal de Segunda Instancia y que ellos determinen si en verdad el juez o jueza de familia se ha equivocado en el dictado de la medida cautelar, ¿verdad? Entonces, también hablamos de la clasificación atendiendo la tipificación de la falta en esta ley, ¿verdad? Les mencionaba a ustedes que en este caso puede ser, ¿verdad? Atendiendo la tipificación o falta de esta ley, se pueden ser nominadas e innominadas. Les mencionaba a ustedes que las medidas cautelares nominadas son las que establece la ley. ¿En qué artículos? Les vuelvo a repetir, los artículos 124, 130 de la Ley Procesal de Familia menciona el tipo de medidas cautelares, sea patrimoniales o sea personales, ¿verdad? A la vez esto en consonancia con el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Entonces ahí están las nominadas. Esta nominada se refiere obviamente porque la ley las determina puntualmente qué tipo de medidas cautelares se pueden hacer, ¿verdad? Y eso pues vamos viendo en su diversas formas de hacerlo, porque recordemos que aquí hay anotación preventiva de la demanda, hay secuestro de bienes, ¿verdad? Hay, que pueden hacer de eso, ¿verdad? Entonces, etcétera. Entonces, esas son nominadas. También el hecho de la restricción migratoria, como lo establece el 258 del Código de Familia, que ya está determinada también como medida cautelar que se pueda dictar, ¿verdad? En las medidas cautelares innominadas, estamos hablando que son medidas cautelares que no han sido determinadas por la ley, ¿verdad? Por ende, no existe ningún artículo o alguna ley que las determine puntualmente. En ese sentido, pues, hace que el juez innove, ¿verdad? Que haga una situación que determine si en verdad qué es lo que procede, ¿verdad? Si, ¿qué tipo de medida puede hacer? Les mencionaba a ustedes que hoy en día, con el uso de las redes sociales, ¿verdad? Hacen ver que denigran a la persona, ya sea por cuestiones, mensajes que se emiten en las redes sociales, indistintamente cualquiera que sea, porque hay de tal para cual, ¿verdad? Hay unas que solo son de videos, otras que solo son de fotografías, pero ambas pueden emitir, o estados, ¿verdad? Ambas, bueno, todas pueden emitir, ¿verdad? Ese tipo de formas para emitir un comentario negativo, denigrante a una persona, ¿verdad? Y que eso pueden perjudicarlo. Y en el evento que sea de esa forma, ¿verdad? El juez o jueza de familia puede innovar con el fin de que erradicar ese tipo de violencia en el evento que lo sea, ¿verdad? Y para eso, pues obviamente puede innovar, ¿verdad? En las redes sociales no se establece en ninguna ley que se restrinja a una persona de que ejerza, mencione comentarios negativos, violentos, amenazantes en redes sociales, ¿verdad? Entonces, pues puede perfectamente solicitar, decirles que se abstenga para realizar este tipo de violencia o este tipo de mensajes dentro de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, eso no lo van a encontrar ustedes en la ley. Y como no lo van a encontrar en la ley, obviamente el juez innova, ¿verdad? Innova con qué sentido, con el hecho de poder proteger las resultas dentro del proceso. También puede ser en aspectos de cuentas bancarias. Imaginémonos que hay un supuesto de cuenta bancaria donde se está estableciendo una tutela, que dentro de la tutela, pues obviamente
hay las partes dentro de la tutela, o sea, el tutor está ejerciendo una administración de los bienes de la pupila o el pupilo, ¿verdad? Y pues está haciendo gastos exorbitantes muy alejados a la administración de los bienes del pupilo. Entonces el juez, al tener conocimiento de eso, también puede mandar a congelar las cuentas bancarias de la pupila, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es que eso puede suceder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para que vean que también puede pasar que se puede consignar de esa forma, ¿verdad? Bien, entonces eso les había mencionado a ustedes con las innominadas, ¿verdad? Eso pues atendiendo la tipificación o falta de esta ley, ¿verdad? También está atendiendo el objeto sobre el cual recae, que son medidas patrimoniales y medidas cautelares. Cuando estamos hablando de medidas cautelares, patrimoniales, estamos hablando de bienes, ¿verdad? Propios que se tratan de proteger con el fin de que la pretensión que se está presentando, ¿verdad? Esto está en el artículo 124 de la Ley Procesal de Familia. Las medidas cautelares personales están en el 130 de la Ley Procesal de Familia, pero 137 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y 9 de la Ley contra la Violencia, Ley Especial Integral contra la Discriminación de las Mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí está en ese caso de las medidas cautelares. Esto atendiendo el objeto sobre el cual recae. Recordemos que tanto el 124 como el 130 de la Ley Procesal de Familia mezcla las patrimoniales con las personales, pero sin embargo hay que entender cuál va a ser patrimoniales y cuál va a ser personales. Cuando estamos hablando de patrimoniales, obviamente los bienes, ¿verdad? En los cuales se determinan. Cuando estamos hablando de personales, obviamente protección a las personas, ¿verdad? A quién va dirigida. A eso me refería cuando estaba atendiendo el objeto en el cual recae. Sobre los presupuestos procesales, ¿verdad? Estamos hablando de la apariencia de buen derecho o el boni juris, ¿verdad? Y el periculum in mora o periculum in mora, ¿verdad? Que les mencionaba que son los presupuestos en la cual se verifica por parte del juzgador o juez o jueza de familia que determina el proceso, determina la procedencia de la medida cautelar. Doctrinariamente se menciona también la sospecha del deudor y el peligro de daño personal. Sospecha del deudor, o sea, obviamente que por aspectos que realmente la parte obligada se esté tratando de excluir sobre sus obligaciones, y el peligro del daño personal, obviamente el daño que genera sus agresiones, ¿verdad? A partir que se estén dando agresiones propias de la violencia, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? También mencionaba los elementos en los cuales se determinan las medidas cautelares, como son la temporalidad, ¿verdad? Que es personal, que es espacial. Temporal, obviamente, que es un tiempo en el cual no es permanente, o sea, no es para toda la vida, pues no es definitivo, ¿verdad? Es personal, ¿por qué? Porque va dirigida a una persona directamente, ¿verdad? Sobre cuál recae, sea patrimonial o sea personal, ¿verdad? De lo que se dicta en la medida cautelar. Espacial porque obviamente se da en el lugar donde se tiene que determinar, indistintamente sea violencia personal o patrimonial. ¿Por qué digo esto? Porque si es patrimonial, obviamente donde se encuentra el bien tiene que ser el espacio, ¿verdad? Y si es personal, obviamente es a favor de la persona donde esta persona se encuentra, que se esté protegiendo, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior, de que estos principios rectores se fundamentan en una acción autónoma que otorga la ley. Obviamente, las pretensiones autónomas me refiero a la diversidad que establece la Ley Procesal de Familia, que puede ser divorcio, pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, etcétera, ¿verdad? Que puede haber que sobre eso se hace una acción, ¿verdad? O se fundamenta para el dictado de la misma. También se dicta siempre con el carácter provisional y están sujetas a lo que
resuelve la sentencia, ¿verdad? También en este caso estamos hablando, ¿verdad?, como principio rector, que se puedan promover antes de que se inicie el juicio en el que se hace valer, se haga valer. Estamos hablando de 10 días antes de la interposición de la demanda, ¿verdad? También la persona que pretende obtenerlo debe probar la necesidad de la medida y el derecho que se le conceda. Cuando digo pretende obtenerlo, debe probar la necesidad, me refiero al dictado de la medida cautelar, no que tiene que demostrar, ¿verdad?, su capacidad, digamos así, económica, así bien exhaustiva, con testigos y toda la cuestión, ¿verdad? No, me estoy refiriendo a que la necesidad del dictado de la medida cautelar y se otorgue sin perjuicio de tercero. Cuando menciono se otorgue sin perjuicio de tercero, me estoy refiriendo a que no es que le vamos a dar la audiencia previa a la parte a quien se dirige la demanda, la medida cautelar, para que el dictado de la medida cautelar se dé, ¿verdad? Porque las medidas cautelares se dictan sin pruebas robustas y tampoco sin darle una audiencia previa a la parte a quien va dirigida, ¿verdad? Entonces, a eso eran los principios rectores que estaba mencionando sobre esto, ¿verdad? También les habíamos mencionado sobre los tipos en la ley procesal de familia, que pueden ser de carácter patrimonial, de carácter personal, ¿verdad? Sobre esto nos quedamos la última clase, ¿verdad? Bueno, según veo, son las 8 de la mañana, ¿verdad? Y sobre esto, pues, espero que ustedes logren, sigamos la clase y que comprendan mejor sobre las medidas cautelares, porque eso va a venir en el siguiente examen, ¿verdad? Junto con los demás temas que quedaron pendientes para el dictado, porque solamente hemos evaluado sobre los principios procesales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Sí, Lick, gracias. Ok, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana, el día viernes, perdón. Siguiente clase. ¿Sí? Lo escucho. Mónica Velázquez, Lucía Recinos. ¿Me logran escuchar? Esmeralda Hernández de Peña. Sí, licenciado, pero se cortó. Mariela Estrada. Che. Bueno, que tengan un feliz día entonces, si no hay preguntas. Feliz día. Gracias, igual, licenciado. Gracias.